Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros semana a semana aquí en Enfoques. El día de hoy tenemos como invitada a la asambleísta Lourdes Cuesta. Con ella queremos hablar sobre diferentes proyectos que ha presentado que involucran a gran parte de la ciudadanía, involucran a padres, a madres, a niños y temas que están en el día a día de la discusión en todos nuestros hogares. Lourdes, bienvenida a este espacio. Queríamos conversar sobre cómo avanzan los proyectos, las convocatorias que han hecho ustedes para que la ciudadanía se suma a iniciativas que pueden ser presentadas en el seno de la Asamblea. Muchas gracias, Claudia, por la invitación. Como siempre, para mí un gusto estar aquí. Bueno, semanas atrás presenté el proyecto de ley que le llamamos Ley Revas. ¿Qué es Revas? Es el registro de violadores, abusadores y acosadores sexuales del Ecuador. ¿Qué pretendemos hacer con esto? Que cada persona o todas las personas que han cumplido una condena por abuso sexual, de cualquier índole, sea violación, acoso, grooming, contra niños, niñas y adolescentes. ¿Qué es grooming para quienes no están familiarizados con ciertos son términos? ahora estas formas que tienen de acercarse a los niños, a las niñas, mediante los mensajes de texto, mediante mensajes sugerentes, que no está bien que un adulto se dirija de esa manera a un niño. Y eso hemos visto sobre todo en el ámbito escolar. Entonces, todo este tipo de delitos, manoseo, trata de niños, pornografía infantil, todas esas personas que han cumplido una condena por ese tipo de delitos pasan a formar parte de este registro. ¿Y cuál es el efecto? Que quedas inhabilitado de por vida a trabajar con niños, niñas y adolescentes. Es decir, no pueden volver al magisterio, como ejemplo que hemos visto mucho en el tema de profesores. Y no solamente el ámbito de las instituciones educativas, sino no pueden volver a ser el chofer de la buseta escolar, no puede ser el administrador de la cancha de fútbol, el conserje de la academia de ballet. Yo tengo un hijo, quiero contratar, por ejemplo, un jardinero para mi casa, puedo pedirle, tráigame su certificado de no encontrarse inhabilitado. ¿Por qué? Porque el Ministerio del Interior sería quien maneja esta base de datos. Una especie de récord policial, pero que tiene que ver con violadores y acosadores. Efectivamente, exclusivamente para esto. Entonces, si tú eres parte de este registro, evidentemente no tendrás un certificado de no encontrarse inhabilitado y por lo tanto no podrás tener acceso a ningún puesto de trabajo directamente con niños, con niñas o adolescentes. Ahora, una pregunta que sí surgió y que me la hicieron es: ¿se está discriminando o se está recriminalizando? ¿O qué ocurre cuando alguien comete un error y después se hace un cambio, tiene una especie de proceso en donde no va a repetirlo, pero ya queda en la lista? Es por error, por accidente, y a veces también uno tiene que ponerse en el otro lado. Hay chicos y chicas que acosan a los profesores y los profesores en son de broma responden algo y pueden estar en un registro. Es que hay líneas que no se pueden cruzar. El profesor que recibe un mensaje de un niño, de una niña acosándole, inmediatamente tiene que hablar con sus padres, tiene que hablar con sus superiores, no puede seguirle el juego. Esas son justamente las líneas que jamás deberían cruzarse. ¿Y por qué hablamos solamente de condenados? Precisamente para evitar discriminación. Es decir, quienes tengan ya una sanción o efectivamente, una sentencia judicial. Una sentencia judicial. ¿Por qué? Estas personas lamentablemente no se rehabilitan, Claudia. Son personas que tienen un alto grado de reincidencia, quienes cometen este tipo de atrocidades contra los niños, contra las niñas. Cuando cumplen su condena están rodeados de adultos, que no son quienes les despiertan su impulso sexual, no son quienes les llevan a cometer el delito, son los niños precisamente. Entonces, en el ambiente del centro de rehabilitación, no sienten ese impulso, como decía hace un momento, a cometer el delito. Es cuando vuelven a tener contacto con los niños, y esto está probado de acuerdo a varias leyes que ya hay a nivel internacional. Te decía que no es un tema de discriminación, no es un tema de recriminalización, sino de distinción. Distinguimos un grupo de riesgo, un grupo peligroso para un grupo vulnerable, un grupo que necesita mayor protección tanto del Estado como de la sociedad, un grupo de un interés superior. En este caso, estas personas podrán trabajar en lo que gusten, podrán ser el gerente de la empresa más grande del mundo si gustan, podrán trabajar de contadores, de constructores, de comerciantes, de lo que sea.
Con niños, no. No podrá tener acceso a ser quien maneja el bar de la escuela, por ejemplo. O sea, el punto es separar esa relación de estos acosadores o violadores, alejarlos de entornos en donde mayoritariamente hayan niños. Efectivamente, y claro que no es la solución. Nada de lo que hagamos para proteger a los niños, niñas y adolescentes es suficiente, pero sí es una piedrita que se pone en el camino que debemos construir para protegerles justamente. Ahora, ¿cómo avanzar un poco más allá? Es muy importante la ley que tú propones, esta REVAS, pero al mismo tiempo, ¿qué ocurre en educación para padres? Porque los padres, tú eres mamá, yo soy mamá, nunca aprendimos a ser papás. ¿Cómo tener escuelas para padres que ayuden a proteger a los niños y niñas cuando nacen, cuando crecen, cuando están en los colegios y en las escuelas? Porque a veces los padres no generan esos lazos de confianza, no hay diálogo en las casas, no se enteran de lo que sus hijos están viviendo, y es porque no fuimos formados como papás. Yo siempre digo, uno se gradúa como papá el mismo día que tienes un hijo. O sea, empiezas a educarte, efectivamente. Porque una cosa es tener sobrinos, una cosa es tener un montón de niños en el entorno, pero el día a día de un niño pequeño, cuando nace, después la niñez, la adolescencia, cuando se van de fiestas, después, todos son procesos de aprendizaje. Y vas aprendiendo día a día, y las experiencias de los demás no te sirven a ti, sino es tu propia experiencia. Yo creo que debemos arrancar por algo, Claudia. El momento que vemos que un niño empieza a sentirse incómodo, asustado, nervioso, empieza a cambiar su actitud, no quiere ir a determinados lugares, prendamos las alertas. No es porque el niño es malcriado, no es porque está siendo antipático, sino porque hay algo que le está pasando. Y muchas veces ellos no saben decir qué les sucede, o peor todavía, sienten que es su culpa lo que les puede estar sucediendo. Porque precisamente este tipo de delitos se cometen por una persona que ejerce poder y dominio sobre el más vulnerable. Vienen las amenazas. Tú dices lo que está pasando y yo mato a tus papás, le dejo sin trabajo a tu mamá, le quito la casa a tu papá. Y te digo esto porque justamente ahora que hicimos la presentación de la ley en Cuenca, tuve la dolorosa oportunidad de hablar con madres de familia que se habían enterado muy tarde de qué estaba sucediendo con sus hijas. Una señora me decía, vea, yo trabajaba en la casa de estas personas que habían estado abusando sexualmente de mis dos niñas. Y claro, ¿cuál era la amenaza? Tú dices algo y tu mamá se queda sin trabajo. La casa donde vive se la quitamos. Y las niñas, por supuesto, jamás dijeron nada, sino mucho tiempo después. Pero ellas empezaron con una actitud de no querer ir a determinados lugares donde se encontraban estas personas, de tenerles miedo, y la mamá, sintiéndose culpable, dice, yo no me di cuenta. Entonces, lo primero, prender las alertas. El momento que un niño empieza a cambiar su actitud. Algo está pasando. Hablemos, tratemos de conversar para que nos empiece a explicar algo que muchas veces, como digo, ni siquiera entiende qué es. Ni siquiera entiende que no es del niño malcriado simplemente. Y también las alertas en los entornos de los niños, porque a veces tienen más confianza de contar a un amigo, a un tío, a un primo, y ir generando alertas para que exista la confianza hacia sus padres o representantes. Por supuesto que sí, no convertirnos. Yo siempre digo, a ver, los padres somos padres. Tampoco tenemos que decirles a los niños, yo soy tu amigo y no pasa nada. Tiene que haber siempre amigo es amigo. Son diferentes roles. Son diferentes roles y uno tiene que saber separar, darles ese ambiente de confianza, ese ambiente de seguridad, pero saber que los padres también son una autoridad. Porque eso ha sucedido en estos últimos años. El padre, madre, amigos pierden absoluta autoridad. Son los niños reprendidos y que el niño le contesta o el niño sale con te voy a demandar o temas que han sucedido ya. Como te decía Claudia, este tipo de leyes sí han funcionado y han funcionado bien en otros países, sobre todo en el campo de la prevención. ¿Y en qué estatus está la ley? ¿Fue presentada? ¿Qué falta? ¿Cuáles son los siguientes pasos para que se convierta en ley de la República del Ecuador? Bueno, se presentó ya la ley en gestión documental, pasó ya el filtro de la Unidad Técnica Legislativa, fue calificada por el CAL y designada a la Comisión de Justicia. En la Comisión de Justicia vamos a abocar conocimiento en cuanto nos envíe ya la resolución el CAL, que yo aspiro sea esta misma semana, para comenzar su tratamiento inmediato. Es una ley que ha generado mucha empatía y sobre todo al no ser una ley política, no tener tintes ideológicos, sino por el contrario, algo de lo que estamos preocupados todos. Los asambleístas de distintas bancadas han expresado su apoyo y están dispuestos a apoyar y sobre todo a aportar para que pueda esta ley salir lo antes posible. Hablé yo con la presidenta de la Asamblea para incluirla en la agenda legislativa, porque si bien es una agenda que está muy apretada, hemos logrado incluirle para que tenga prioridad y tratamiento inmediato. Así que yo
a veces soñando, digo, ojalá esta ley estuviera aprobada, por ejemplo, previo al inicio de clases del ciclo Costa. El del Sierra está muy cercano. Está muy cercano, estamos en septiembre, estamos en julio, estamos a un par de meses. Pero por lo menos que esté aprobada para el ciclo Costa, de tal forma que todas las instituciones educativas lo primero que tendrían que hacer... Y el récord que aparecería en este registro, ¿hacia cuánto te vas hacia atrás? O sea, ¿cuántos años atrás de sentencias de acoso y violación debería incluir la ley? La idea es que incluya todas. La idea es que incluya todas y por eso con el equipo tenemos lista y preparada ya la consulta a la Corte Constitucional para no encontrarnos con el nudo que hay hoy con la pregunta que se dio en la consulta popular sobre la imprescriptibilidad. ¿Qué es lo que sucedió con eso? No se sabe cómo aplicarla. Sí, hay imprescriptibilidad de los delitos cometidos a partir del 4 de febrero o desde antes del 4 de febrero. No están sancionando, es un listado para que la gente sepa quién contrata o no contrata para trato con niños. No es una doble condena. De ninguna forma. De hecho, Claudia, ahora que menciono la consulta popular, si nosotros el 4 de febrero dijimos no queremos que nunca más un corrupto pase a ser parte de la función pública, con mayor razón podemos decir no queremos nunca más que un pederasta pase a trabajar con niños. No queremos que alguien que ha tenido una condena por pornografía infantil vuelva a trabajar con niños. No queremos más Emilia Benavides. No queremos más casos de Eli, que es un caso espantoso que estamos viendo hoy en Quito. No queremos más casos de la Academia en Petra, no queremos más casos del Principito, no queremos más. Mucho peor lo que estamos viviendo nosotros en nuestra ciudad, Claudia, que ha conmocionado tremendamente la ciudad de Cuenca, unos casos en donde hoy vemos que han podido dar un paso adelante y denunciar, porque eso también como sociedad... Pero lo gravísimo es que son pasos adelante cuando las personas tienen 60 años. Y con el acompañamiento. Algo que vivieron a los 10 años y 50, medio siglo después están reclamando, es gravísimo. Es grave. Y además pierden peso, hay una serie de rumores en la propia ciudad. ¿Cómo es posible que alguien reclame 50 años después de algo que le causó tanto daño? Y cicatrices tan profundas que justamente no les permitieron hablar en su momento. Si lo logran hacer a día de hoy es porque tienen el acompañamiento de su familia y es su familia la que le dice dale, no estás solo. Y esa es la labor que tenemos que hacer nosotros como sociedad. Cuando sepamos de un caso de este tipo, jamás señalar con el dedo, jamás a la víctima decirle tu culpa o mucho peor estigmatizarle. Por el contrario, como sociedad decir vamos, te acompaño, te ayudo, te apoyo, te llevo a donde tengas que denunciar, te llevo a donde tengas una especie de apoyo psicológico, psiquiátrico, el que necesites. Entonces, como sociedad tenemos una gran labor y yo creo que con este proyecto de ley podrán alrededor empezar a construirse otro tipo de normas legales y sobre todo políticas públicas de prevención. Hablamos de proyectos de ley, hablamos de una serie de normativa. Lourdes es parte de la Comisión de Justicia, pero cómo también ligar a la Comisión de Educación, porque también en el entorno del país hay una serie de resoluciones, la última, la Corte Constitucional, que polariza la sociedad. Son temas polémicos, temas conflictivos, hay que educar a los chicos, a los niños, a las niñas, a los adolescentes, pero cómo dar parámetros en donde los profesores tengan una guía, pero también la sociedad acepte estas guías. Hay protocolos. El actual ministro de Educación está ya activando protocolos en las instituciones educativas. Yo, por ejemplo, estoy esperando que nos confirme una reunión porque le he solicitado. Yo creo que parte de este proceso, una de las partes fundamentales es el ministro de Educación. Ya me reuní con el ministro del Interior, que es quien manejaría la base. Ya me reuní con la ministra de Justicia. Ya me reuní con el fiscal general. Todos ellos están involucrados en esto. Estoy esperando que me confirmen una cita con el ministro de Educación. ¿Para qué? Para que en conjunto todos podamos trabajar sobre esto. Decir, señor ministro, lo único que tiene que hacer es, aprobada la ley, decir a las instituciones educativas que así como te piden la cédula, si no puedo contratar, de votación, ¿qué ocurre con los que ya fueron contratados? ¿Los van sacando? Tendrán que presentar su certificado, caso contrario demostrar que no han incurrido en este delito, porque caso contrario no serán aptos para trabajar con los niños. En el tema magisterio son más de 100.000 maestros contratados, hombres y mujeres. Pero ¿cómo lograr depurar esto y evitar y empezar a generar temas de prevención para evitar acoso escolar? Bueno, tienen que darse, yo creo, acciones tanto por parte del ministerio como del magisterio y vigilancia de los padres de familia. Qué mejor como padres involucrarnos nosotros en la vida educativa de nuestros hijos y tener la absoluta seguridad de que donde les estamos dejando la mayor parte del día
no van a ser agredidos. ¿Por qué? Porque es un lugar en donde se les habla de prevención, en donde, por ejemplo, este tipo de test psicométricos que está tomando hoy el Ministerio a mí me parecen importantes. No creo que tampoco sean la solución. No hay una sola solución, hay varias. Pero con este tipo de test ya se puede saber si una persona es agresiva, no es agresiva o si tiene tendencia a. Entonces, ese tipo de test previo a contratar a los profesores, a los maestros, son importantes. Yo creo que, insisto, nada es suficiente y nada es lo perfecto y la solución. Tienen que ser varias acciones alrededor. Son varias acciones y varios ítems que hay que ir manejando como prevención y para garantizar la seguridad de los niños en las escuelas. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de acoso cibernético, ¿desde qué edades se puede recomendar chicos que usen celulares? Porque también hay estos extremos. Antes esto no existía. Y también ahí sí un llamado tal vez de atención a los padres, ¿no? Cada uno de nosotros sabemos el estado de madurez, independientemente de la edad, la madurez que tienen nuestros niños. Y se han convertido muchas veces este tipo de aparatos en las niñeras. ¿Qué es lo que sucede? Sí, el en niño una época está era inquieto. la televisión, pero estaba en la casa, pero ahora tienen todo el lo que niño uno está puede imaginarse. inquieto, le das el celular o el iPad para que pueda estar viendo películas, para que pueda estar navegando. Tengamos cuidado, existen controles parentales en las páginas de internet. Si es que le das un teléfono a tu niño o si le das un iPad, que bueno, cada quien sabrá si lo hace o no lo hace. Yo personalmente hay edades con las que no estoy de acuerdo con eso. Los niños tienen que estar jugando. Tener la precaución o tomarte el trabajo de poner controles parentales o saber hasta dónde pueden usar o qué pueden ver y qué no pueden ver y hablarles muy claramente a los niños de los peligros que están expuestos. Los niños entienden y saben mucho más allá de lo que nosotros creemos. El otro día que estuve en Cuenca justamente con la ley, estaban los niños en la Casa de la Asamblea en una colonia vacacional, niños del barrio. Y entramos a saludarles, a conversar con ellos, a preguntarles que si sabían qué hace la asamblea, qué hace un asambleísta, y qué tipo de leyes les gustaba o qué querían que la asamblea haga por ellos. Entonces hablaban de leyes para protección animal, leyes de cuidar las plantas, la ciudad, de recoger basura. Y una niña dijo, leyes que nos protejan del abuso sexual. Una niña de unos 7 años más o menos. Me llamó la atención porque mientras los otros compañeritos y no es la hablaban terminología ni o sea, no, una niña de 7 pero años. A la niña le deben haber hablado porque ella dijo leyes que nos protejan del abuso sexual. Entonces, conversábamos y yo les decía, el día que alguien se les acerque y a ustedes no les guste, se les acerque un extraño, les quiera tocar, les quiera molestar, griten, peleen. Y la niña me decía, ¿y si me tapan la boca? Muérdele, patéale, grítale. Entonces una niña que le deben haber hablado ya del tema o estaba consciente de que algo así puede suceder, Dios no quiera le haya sucedido. Es decir, hay que generar alertas y toda la sociedad estar pendiente de esos padres, madres, educadores, todos. El vecindario, todos podemos actuar de una u otra manera. Justamente, por ejemplo, en Estados Unidos esta ley Megan obliga a que quienes han cumplido una condena por abuso sexual a un menor tienen que ir al barrio donde van a vivir y decir, vea señores, yo he cumplido una condena por abuso sexual a menores y voy a vivir en esa casa, puerta por puerta de sus vecinos. ¿Qué hacen los vecinos? Protegen a sus niños de no te acercas a esta casa o toman las medidas necesarias. De hecho, si es que algo sucede con un niño en el barrio, al primero en investigarles a él. Lo mismo, hay esta ley en Australia, por ejemplo, que incluso tienen que pagar un impuesto adicional. Ya funciona en Argentina, funciona en El Salvador. Hace un par de semanas la aprobaron en Uruguay, ahí se llama registro de huellas genéticas. En Colombia, por ejemplo, está ya para segundo debate, previo a aprobarse. Entonces es bueno adoptar. Es bueno adoptar, pero es terrible ser conscientes que el tema está en el mundo entero. Así es. O sea, los riesgos de niños y niñas están en todas las sociedades. Y Claudia, ver que en nuestro país hay entre 2014 y 2018, en el primer trimestre, más de 3.500 denuncias de abuso sexual a niños, niñas y adolescentes, algo está pasando. Vemos además denuncias en años anteriores que nunca fueron dadas trámites. Así es terrible. Así es. O sea, y que de pronto los profesores que fueron acusados siguieron o los cambiaron de lugar, les cambiaron de colegio y siguieron trabajando con niños. Y ese es justamente el problema. Hay un caso tremendo aquí en Quito, en donde un profesor acusado de abuso sexual, de acoso puntualmente, primero le dieron prisión domiciliaria, que no logras entender el por qué si tiene 39 años y no cumple con los requisitos constitucionales de que te den prisión domiciliaria. Y no solo eso, tenía autorización para dar clases particulares en su casa.
Entonces, imagínate tú como madre, preguntas en algún lado, necesito nivelarle a mi hijo en tal materia, y te dicen, ¿sabes qué? En tal casa vive un maestro que te puede ayudar, y tú estabas dejando en manos del criminal a tu hijo. En la casa de él, En además. la casa de él. Ese tipo de cosas no pueden suceder, pues. Yo personalmente, cuando supimos de este tema, pusimos en conocimiento del doctor Yalke en ese entonces y le pedimos que tome las medidas necesarias contra el juez que dio ese tipo de facilidades a un criminal. Porque no es otra cosa, es un criminal. Hay varios temas, entonces lo importante es que este en proceso, ya pasó el CAL, está en la Comisión de Justicia y esperamos que sea aprobado antes que inicie el ciclo Costa en el mes de abril del próximo año. Esperamos que incluso antes, para que todos puedan empezar con sus procesos de decir a quienes tienen contratados, adelanten ya el trámite de traerme su certificado. Y es un proceso además en donde todos debemos aprender a educarnos. La parte educativa es importantísima, la cita que tienes pendiente con el ministro de Educación, porque todos tenemos que involucrarnos como sociedad para generar alertas y evitar que los niños sean maltratados. Absolutamente. Prevención es lo primero que se necesita, prevenir. No queremos estar después escuchando este tipo de casos y lamentándonos. Queremos prevenir. No queremos educar. escuchar, pero también queremos que la sociedad sí se preocupe y active. Porque a veces ves tantas cosas que ya la gente se queda ahí. Y saber qué pasa y que no está destinado a un solo sector y que eso no solamente vemos en la parte de Crónica Roja de las noticias. Puede estar pasando en la casa de lado, puede estar pasando en la escuela del frente, puede estar pasando en el barrio. Pasa y tenemos que tener conciencia de eso. Y uno tiene que activarse y moverse, sea su hijo o no sea su hijo. Absolutamente, absolutamente. Puede ser que una madre, un padre estén trabajando todo el día porque precisamente necesitan mantener a sus hijos y nosotros como vecinos sabemos que algo está sucediendo con uno de los niños. Inmediatamente ser parte activa de eso, apoyar y ayudar. Muchísimas gracias a la asambleísta Lourdes Cuesta. Vamos a estar pendientes de lo que ocurre con esta propuesta de ley denominada REBAS, en la que cualquier persona que haya sido o haya tenido una sentencia en tema de acoso sexual, de violación, exista un registro para que jamás vuelvan a trabajar con niñas y niños. Es importantísimo esto porque puede generar las alertas necesarias para ir cuidando nuestra sociedad, cuidando lo más importante que son nuestros hijos y por lo tanto generar ambientes mucho más sanos para su educación, su formación y crecimiento. Gracias nuevamente a Lourdes Cuesta, gracias a ustedes que nos acompañan semana a semana aquí en Enfoques. Recordamos que pueden mandarnos sus comentarios y sus sugerencias a través de las redes sociales, @ClaudiaArteagaS y de Telesucesos. Con ustedes hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.